Gastón está impresionado con esto de que se puede vender de todo. Me quedé sin palabras. Mañana nos van a contar incluso los 13.000 dólares que están pagando por vender materia fecal. Wow. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar del tiempo, y es que ¿cómo van a estar las cosas en las próximas horas, Gastón? Ha llegado la calma, pero va a volver a llegar la inestabilidad a finales de semana, ¿no es así? Bueno, sí, seguimos influenciados por una pequeña posibilidad de lluvias durante esta noche. Es una pequeña perturbación que se está desplazando sobre nuestro estado. Esta es la pequeña perturbación. A medida que se desplaza hacia el este va a perder un poco de intensidad, así que realmente no espero que vaya a traer grandes cambios para nuestra área. El resto de esta semana, alta presión, aire seco, ascienden las temperaturas y los cambios llegarán recién a partir del día jueves por la noche hacia el día viernes. Vamos con las condiciones actuales. 53 grados actualmente sobre el centro de nuestra ciudad, ligera nubosidad sobre nuestra área, algunas tormentas continúan un poco hacia el sur de nuestra ciudad, pero durante horas de la madrugada vamos a esperar un pronóstico con temperaturas un poco frescas, 44 grados para nuestra ciudad, el resto del estado con menos de 35 grados y ya hacia el sur un poquito más de 40. Pero acá tenemos las tormentas a las cuales me refería, áreas de Gallop un poquito hacia el sur de nuestra área, y muy posiblemente para las próximas horas este sea el sistema que puede dejar alguna llovizna sobre nuestra área. La tormenta se va a retirar hacia el este y vamos a tener un mejor pronóstico. Así que a partir de ahora esa posibilidad de lluvia lentamente pierde intensidad, disminuye aquí sobre nuestra ciudad. Mañana un pronóstico mucho más tranquilo. Se van las tormentas, una mañana agradable, un mediodía tranquilo, pero muy posiblemente durante horas de la tarde nuevamente podamos ver el desarrollo de esas lluvias, pero más hacia el sur. No va a ser un sistema muy interesante para nuestra área, simplemente un 10% de posibilidad de lluvia para nuestra ciudad, temperaturas que lentamente ya a partir de mañana martes irán en ascenso, tanto para nuestra ciudad como para el resto de nuestro estado, donde ya hacia el sur, áreas de Las Cruces, muy posiblemente Roswell, alcancen y superen los 80 grados el día de mañana. Sin posibilidad de tormentas vamos a continuar el martes, el miércoles y el jueves. A partir del viernes las tormentas llegarán a medida que este sistema primaveral lentamente desciende, alcanza nuestro pronóstico y nuevamente regresaremos bajo condiciones un tanto inestables. Esto es todo por mi parte, ya regresamos con más de Noticias Univisión Nuevo México.